Optimización lineal. A continuación vamos a ver un ejercicio de aplicación de optimización lineal. La situación problema dice: una fábrica elabora dos tipos de piezas para autos en hierro y aluminio. Cada pieza de hierro requiere 3 horas en la máquina 1 y 5 horas en la segunda máquina. Cada pieza de aluminio necesita 4 horas en la primera máquina y 3 horas en la segunda máquina. Si se dispone de 100 horas a la semana en la primera máquina y de 120 horas en la segunda, si la fábrica obtiene una utilidad de 80 pesos por cada pieza de hierro y 60 por cada pieza de aluminio, ¿cuántas unidades deberá producirse de cada material con el objeto de maximizar su utilidad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar la información. Para poder organizar la información, pues tenemos que identificar cada una de las variables que nos da el problema. Entonces, tenemos dos tipos de variables: una, el material, o sea, hierro y aluminio, y otra, las máquinas, la máquina 1 y la máquina 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una tabla de entrada o una matriz de entrada. Entonces, lo que vamos a ver es aquí, que una pieza de hierro requiere 3 horas en la máquina 1 y 5 horas en la máquina 2, que una pieza de aluminio requiere 4 horas en la máquina 1 y 3 horas en la máquina 2. Que el total de horas que trabaja la máquina 1 es 100 horas, mientras que el total de horas que trabaja la máquina 2 es 120 horas. Que la utilidad por una pieza de hierro es 80 pesos y la utilidad por una pieza de aluminio es 60 pesos. Con eso vamos a generar las restricciones. La primera restricción es que el número de piezas de hierro y de aluminio tendrá que ser siempre mayor a 0 para generar utilidad, es decir, que X sea mayor o igual a 0 y que Y sea mayor o igual a 0, entendiendo que X son las piezas de hierro y que Y serán las piezas de aluminio. Entonces, nuestra primera ecuación, nuestra primera desigualdad será que 3X más 4Y tiene que ser menor o igual a 100 horas. Y que nuestra segunda ecuación será 5x más 3y tiene que ser menor o igual a 120 horas. Es decir, como máximo se van a trabajar 100 horas en la máquina 1 y como máximo vamos a trabajar 120 horas en la máquina 2. No vamos a trabajar más horas porque eso es lo que está establecido, que es el máximo de horas que va a trabajar la máquina semanalmente. Que la utilidad está relacionado pues con el 80 pesos gana por utilidad las piezas de hierro y 60 pesos por utilidad las piezas de aluminio. Entonces esa será nuestra función objetivo, que z es igual a 80x más 60y. Entonces el primer paso es convertir esas desigualdades en ecuaciones lineales. Entonces esas ecuaciones lineales tenemos que nuestra primera desigualdad será que X es mayor o igual a 0, que Y es mayor o igual a 0. Entonces nuestras ecuaciones serían que X es igual a 0 y que Y es igual a 0. Para la siguiente ecuación tenemos que 3X más 4Y es menor o igual a 100, es decir que 3X más 4Y es igual a 100. Y nuestra última ecuación dice que 5X más 3Y es menor o igual a 120, entonces 5X más 3Y es igual a 120. Entonces vamos para el segundo paso, que es dar el valor de 0 para cada variable y así encontrar los puntos de corte con cada eje, es decir, cuando X sea igual a 0 y Y sea igual a 0. Nuestra primera ecuación dice que 3X más 4Y es igual a 100. Entonces, cuando X sea igual a 0, tenemos, reemplazando en la primera ecuación, 3 por 0 más 4Y es igual a 100. 3 por 0, 0, más 4Y es igual a 100, es decir, que ese 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces, obtenemos que Y es igual a 25, obteniendo nuestro primer punto de coordenadas, que sería 0 en X y 25 en Y. Vamos ahora con la siguiente ecuación, con la misma ecuación, pero cuando Y sea igual a 0. Entonces 3X más 4Y es igual a 100. Si Y es igual a 0 nos queda que 3X es igual a 100 y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. 100 dividido en 3 es 33.3. 3 es un número periódico, pero nosotros solamente vamos a utilizar un decimal. Es decir que nuestro siguiente par de coordenadas será 33.3 en X y 0 en Y. Eso sería para la ecuación 1, que al graficar tendríamos nuestro primer punto, que sería 0 en X, 25 en Y, sería nuestro primer punto, y nuestro segundo punto sería 33 en X y 0 en Y. La región sombreada, esta que aparece aquí,
es todos los números que cumplen con la desigualdad, con la ecuación 1. Entonces, todos estos números que están acá, que están en la zona sombreada, son los que cumplen con la desigualdad inicial que nos da la situación problema. Vamos con la ecuación 2. Dice que la ecuación 2 es 5x más 3y es igual a 120 y vamos a hacer el mismo proceso anterior. ¿Qué va a pasar cuando x sea igual a 0? Entonces 5x más 3y es igual a 120, 5 por 0 más 3y es igual a 120, 5 por 0, 0, entonces tenemos que 3y es igual a 120, 3 está multiplicando, pasa a dividir, y es igual a 120 dividido 3, luego y es igual a 40. Nuestro primer par de coordenadas será 0 en x y 40 en y. ¿Qué va a pasar cuando y sea igual a 0? Reemplazamos en nuestra ecuación 5x más 3y es igual a 120 y decimos que 5x más 3 por 0 es igual a 120, entonces 3 por 0, 0. Nos queda que 5x es igual a 120. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, entonces 120 dividido 5 será igual a 24 y obtenemos nuestro siguiente par de coordenadas que será 24 en x, 0 en y. Luego de eso pues los graficamos, entonces graficamos 0 en x, 40 en y, nuestro primer punto de intersección con el eje de la y. Y nuestro siguiente punto será 24 en x, 0 en y, nuestro punto de intersección con el eje de las x. Sombreamos toda esta zona porque corresponde a los menores o iguales y cumplen con la función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las dos funciones lineales en un mismo plano cartesiano y mirar en qué partes se intersectan las dos áreas sombreadas. Entonces, al colocar las dos gráficas en un mismo plano cartesiano encontramos que este punto que corresponde a 0,25, que este punto lo desconocemos, que es el punto donde se intersecta la ecuación 1 y la ecuación 2, y este punto que será 24 en x, 0 en y. Entonces, esa va a ser la zona sombreada, vamos a señalarla, vamos a indicarla con unas líneas amarillas, que va a ser el área factible, el área de estudio donde vamos a mirar cómo se maximiza la utilidad, produciendo cuántas unidades de hierro y cuántas unidades de aluminio maximizamos la utilidad. Entonces, si lo que nosotros vemos aquí, esta figura es un polígono, entonces es un polígono de 4 lados y lo que nos interesa son estos puntos donde las líneas se cortan. ¿Sí? Esos puntos son los llamados vértices y los vamos a reemplazar luego en nuestra ecuación ecuación objetivo o ecuación Z para mirar la máxima utilidad. Entonces, la tarea ahora es hallar ese punto donde se intersectan las dos funciones, es decir, este que estoy señalando acá con el cursor. Eso lo podemos hacer, pues obviamente igualando las dos ecuaciones. El tercer paso es hallar el punto de corte de la ecuación 1 y la ecuación 2 que pertenece a la región factible. Entonces nuestra ecuación 1, recordemos que dice que es 3x más 4y es igual a 100. Nuestra segunda ecuación dice que 5x más 3y es igual a 120. Entonces el coeficiente de x de la ecuación 1 es 3 y el coeficiente de x de la ecuación 2 es 5. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a multiplicar la ecuación 1, la vamos a multiplicar por 5 y la ecuación 2 por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque lo que me interesa es eliminar x y con la eliminación de x obtener el valor de y. Entonces obtenemos 15x más 20y es igual a 500 para la primera ecuación. Para la segunda ecuación obtenemos menos 15x menos 9y es igual a menos 360. Y sumamos entonces 15x menos 15x, eso es 0, 20y menos 9y es 11y y 500 menos 360 es igual a 140. Ese 11 está multiplicando, pasa a dividir, luego y será igual a 140 sobre 11, y será igual a 12,7. Entonces ese valor que acabamos de determinar, ese 12,7, lo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Y vamos a obtener el valor de x. Yo lo voy a reemplazar en la ecuación 1 y tendríamos 3x más 4 por 12,7 es igual a 100. Al multiplicar 4 por 12,7 obtengo que eso es 50,8. Entonces tenemos 3x más 50,8 es igual a 100.
Ese 50,8 lo paso a restar, entonces 3x es igual a 49.2. El 3 está multiplicando, pasa a dividir, entonces x va a ser a 16.4. Entonces obtenemos nuestro par de coordenadas o punto de intersección entre la función, que corresponderá en las siguientes coordenadas: a 16.4 en x y a 12.7 en y. Entonces, el cuarto paso es los vértices del área factible. Entonces, el primer vértice del área factible, acá en la gráfica como la vemos, corresponde al 0.25, que acá aparece. El otro será el punto que acabamos de determinar, que será 16.4 en x y 12.7 en y, que correspondería a este punto. Y el siguiente será este punto, que corresponderá a 24,0. Entonces ya tenemos los vértices del área factible. Esos vértices los vamos a sustituir en la función objetivo. ¿Por qué en la función objetivo? Porque lo que queremos es maximizar la utilidad. Entonces, el quinto paso será reemplazar esos vértices en la función objetivo. Entonces nuestra función objetivo dice que z es igual a 80x más 60y, y ahí vamos a reemplazar nuestros vértices. Entonces vamos a reemplazar nuestras coordenadas. El vértice 1 dice que sus coordenadas es 0,25. Entonces Z1 será 80 por 0 más 60 por 25. Al multiplicar 60 por 25 obtenemos 1500. Entonces nuestro Z1 será 1500. ¿Qué quiere decir? Que cuando la fábrica produzca 0 unidades de hierro y 25 unidades de aluminio, obtendrá una ganancia de 1500 pesos. Bueno, vamos con el segundo vértice, que es el punto donde se intersectan las dos funciones. Entonces quedaría 80 por 16.4 más 60 por 12.7. Haciendo las multiplicaciones respectivas y las sumas, nos da 2070. Quiere decir que cuando la fábrica produzca 16.4 unidades de hierro y 12.7 unidades de aluminio, va a obtener una ganancia de 2070 pesos. Para el vértice 3, que sería 24 en x, 0 en y, reemplazando en la función objetivo, será 80 por 24 más 60 por 0. 80 por 24 daría 1920. Quiere decir que cuando la fábrica produzca 24 unidades de hierro y 0 unidades de aluminio, obtendrá una ganancia de 1920 pesos. Entonces, el máximo valor que encontramos es 2070. Ese sería el valor máximo que puede producir la fábrica, teniendo en cuenta las condiciones que nos dieron inicialmente. Entonces, el valor máximo de la función objetivo, z igual a 80x más 60y, es 2070 pesos. Cuando x sea 16.4, es decir, cuando las unidades de hierro producidas sean 16.4 y y sea 12.7, es decir, las unidades de aluminio sean 12.7, la utilidad que va a obtener esa fábrica, acá aparece, es 2070 pesos. Es decir, eso es las máximas unidades que se van a producir teniendo en cuenta las condiciones, es decir, que una de las máquinas trabaje 120 horas y la otra trabaje 100 horas. Eso es todo por hoy. Espero que este ejemplo les sirva para comprender muchas de las cosas y que estén muy bien. Gracias a todos ustedes.